Te lo voy a decir directamente. Vamos a entrar en guerra. Pues mira, si fueran por algunos estarían deseando que entráramos en guerra. Y en cierto modo, sabes que nos están preparando para ello. Porque yo abogaba, fíjate, en el último libro, abogaba por la vuelta de un servicio militar obligatorio corto, de no más de 4 meses, que a nadie le perjudicara en su vida, pero sobre todo como un aspecto social. Porque el problema que ahora mismo tenemos en España es que con la educación autonómica que tenemos, es que ni siquiera nos conocemos como país. Y de esta manera, el de Madrid se iría a Ceuta, el de Ceuta se iría a San Sebastián, el de San Sebastián a Barcelona y el de Barcelona a La Coruña. Eso es hacer también patria, ¿no? Y luego, sobre todo, por muchos motivos. Porque quizá no somos conscientes de lo bien que vivimos. Y tú, para valorar algo, tienes que valorarlo con el contraste. Es decir, dejándolo de hacer. ¿Cómo lo dejas de hacer? Pues efectivamente, pasando unas maniobras en las que vas a comer lo que puedas comer, no te vas a poder duchar, vas a dormir en el suelo, o en una tienda de campaña, vivaqueando. Entonces, cuando vuelves, dices, bueno, qué comida más buena me hacía mi padre o mi padre, quien se la haga, qué cama más maravillosa y qué gusto ducharme con una ducha de agua caliente, ¿no? Creo que eso es valorarlo y hacer sociedad. Pero estamos viendo muchos países a un servicio militar obligatorio en Europa, pero con la idea de preparar las sociedades para la guerra. Se están incrementando los presupuestos de defensa en un momento en que Europa está en declive económico importante, empezando por la gran locomotora que es Alemania, o que ha sido hasta Alemania, y están incrementando los presupuestos de defensa. Evidentemente, el problema del armamento es que al final se termina por utilizar. Y a mí eso me preocupa enormemente. Tú sabes que yo soy de los que abogo, y recibo muchos palos por ello, precisamente por esa paz que debemos luchar todos los ciudadanos por ella, siempre. Me llama mucho la atención que ahora nos está hablando ya de negociaciones, de diplomacia, se habla de eso, de guerra y de guerra. Creo que es un grandísimo error. Por cierto, también habla de esa guerra la señora Kamala Harris, mientras que Trump lo que está diciendo es, ojito, que nos podemos meter en una tercera guerra mundial. ¿Que evidentemente significa bajar la guardia? No. ¿Significa no tener un ejército preparado? No. Tenemos que tener un buen ejército y un ejército que dé miedo, porque el ejército tiene que dar miedo. No es un ejército solamente de llevar chocolatinas y galletas, como antes comentábamos, que también, pero tiene que dar miedo. No significa no tener buenos servicios de inteligencia, no significa no estar bien informado, pero sobre todo siempre intentando buscar la paz. Mira, es muy curioso porque, aunque no te lo creas, Pablo, Saúl, que no es muy conocido, los mayores pacifistas somos los militares. Los militares que hemos visto la guerra. Claro, porque el horror que significa. Y porque os toca a vosotros los primeros. Pero si me apuras, mira, a lo mejor, porque luego al final el que muere es el pueblo, el que muere es el ciudadano de a pie. Probablemente los generales o los coroneles a lo mejor están en los cuarteles generales y son los últimos que van a morir, ¿no? Pero sobre todo porque conocemos el horror de la guerra en primera mano. Conocemos el cómo los seres humanos cometimos en bestias con tanta rapidez. Porque empieza la venganza, los odios, que es muy difícil. Encender la chispa de la violencia es muy fácil, pararlas es muy complicado. Y te puedo garantizar, yo después de, cuando fui de capitán joven, fui a Bosnia, lo mismo, quería ver la guerra y además no fui a los sitios peores y me cansé de ver guerra, me cansé de ver horrores, cansé de ver matanzas, de ver torturas. ¿Qué es lo peor que viviste en Bosnia? Mira, prefiero no pensarlo porque hablo de ello y también se me ponen los pelos de punta. Lo pasé muy mal, psicológicamente, porque además entonces no te trataban psicológicamente antes de ir, ni había psicólogos durante la misión, ni había tratamiento psicológico al volver. Y se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal cuando ves, pues, capitán joven, te crees que la guerra, tienes esa visión que tienen algunas personas aquí, casi romántica, que es una excursión, ¿verdad? Es absolutamente horroroso, absolutamente horroroso. Pero mira, yo he visto tomar una posición completa de batallón y matar a todos los de ese batallón. Lo he visto, como observador militar de Naciones Unidas. O sea, cosas espantosas. En las torturas, cuando te mandaban a investigar precisamente las torturas que había habido, con restos que me parecieron ya verdad, no acordarme, espantoso. Pero entonces yo volví con una idea muy clara y creo que la tiene la inmensísima la mayoría de los militares profesionales, que es la primera misión de un militar en paz es la disuasión. Es decir, evitar la guerra a toda costa. ¿Que tenemos que estar preparados para ella? Por supuesto. ¿Que si entramos en ella tenemos que intentar ganar la guerra? Por supuestísimo. Pero a ser posible una disuasión que impida que entremos en esa guerra. Porque, y lo que te digo, ¿tú crees que de verdad al final mueren los hijos de los ricos, los hijos de los políticos? Oye, aquí cuando tú fíjate cuando que guerra ni estarían aquí. Lo primero, como está pasando en otros escenarios. Cuando le preguntan a la señora van der Leyen
presidenta de la comisión, a pesar de todos los escándalos que tiene detrás, reelegida recientemente, le preguntan que si llevaría a alguno de sus 7 hijos a la guerra. Pueden verlo en internet tus seguidores. Se reía, ¿no? No, mis hijos no, que van a ir, no es que estas cosas no les gustan, ¿no? Por eso está la gente del pueblo, la gente de la calle, ¿ya? La chusma, como nos llaman ellos, ¿no? Efectivamente, por eso tenemos que tener mucho cuidado y no caer en las trampas que nos puedan tender estos políticos, porque ellos no van a ir, no van a ir sus hijos, no van a ir sus familiares ni sus amigos, como ha pasado ya en tantas guerras. Y al final, ¿quién muere? Pues el pobrecito que no tiene medios para salir del país, que le engañan con un falso patriotismo, que va allí y es el que lucha pues simplemente como carne de cañón, ¿no? Y por eso te digo que tenemos que evitar las guerras a toda costa. Y más las guerras hoy en día. Fíjate, que si ya siempre han sido inhumanas, imagínate hoy con esta robotización de las guerras, con estos drones que en muchos casos se manejan a miles de kilómetros de distancia o cientos de kilómetros de distancia. Porque cuando tú ves a una persona cara a cara a los ojos y le estás sacando del pozo de tirador, a lo mejor tienes un momento de compasión y se rinde y no le disparas. Pero un dron o alguien que lo controla a miles de kilómetros de distancia, ¿qué compasión? No estás sintiendo el miedo, no estás sintiendo el olor de la pólvora, no estás sintiendo el temblor de esa persona, evidentemente. Y ya te digo, entonces todavía está mucho más deshumanizada y luego el potencial destructor que tienen las armas actuales, incluso dejando al margen las armas nucleares. Es terrible. ¿Cómo nos vamos a meter en una guerra? Si alguien es consciente de lo que está hablando, que se habla con tanta alegría, y yo creo que debemos tener personas mucho más sensatas precisamente que hagan lo posible y lo imposible para no entrar en esa guerra. Una vez más, que tenemos que defender lo nuestro, sí, nuestros valores, nuestro territorio, todo lo que tú quieras, pero siempre habrá otras formas de hacerlo antes de llegar a esa guerra absolutamente destructora. ¿Y crees que en los próximos 10 años hay probabilidad de que estemos en guerra? E incluso menos, porque ahora mismo vemos que hay una insensatez total y absoluta por parte de unos y de otros. Es que constantemente se están amenazando incluso con armas nucleares. La nueva estrategia nuclear de Estados Unidos, recientemente publicada hace muy pocos días, ahí lo que nunca había hablado, ya habla claramente de que tiene una serie de enemigos a los que tiene que combatir nuclearmente. China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Nunca había sido tan explícita. A mí esto me preocupa enormemente. Y estamos viendo la dinámica en la que estamos entrando. ¿Qué puede pasar mañana en este Oriente, en Oriente Medio? Es que nadie lo sabe exactamente, pero podría convulsionar buena parte del planeta. Tú piensas que, ojalá no, pero tú piensas, por ejemplo, los musulmanes en el concepto que tienen lo que se llama la Umma, la comunidad de creyentes, y son 1.800 millones de personas. Que todos no actuarían o todos no irían a lo mejor no, pero con que actuar, que digamos que quisieran intervenir en un 1% ya son unos cuantos, ¿verdad? Te quiero decir que tenemos que ser muy prudentes con las cosas que se están haciendo y sobre todo con políticos, una vez más, que están actuando muchas veces en sus propios intereses, no en el interés de la humanidad. Volvemos a lo mismo. Porque los ricos, los poderosos ya buscarían la manera de refugiarse en algún sitio, seguro que tienen búnkers, que ya empieza a haber cada vez en más sitios, que tienen búnkers incluso nucleares, contra ataques nucleares, cada vez hay más. Aquí en España empieza a haber empresas que también ya los empiezan a proporcionar estos servicios y que por tanto ellos tendrían su manera de escapar o se iría donde menos les afectara, pues una montaña granítica, una cueva de no sé dónde, que ya lo tendrá todo preparado. Al final, ¿qué nos afecta? Al pueblo. ¿Y qué? Dado que sí que hay posibilidad y probabilidad de que en los próximos años haya una guerra que nos afecte aquí, ¿qué puede hacer la población en la agenda normal para prepararse para ese momento? Pues mira, lo que te decía, lo primero, evitar a toda costa seguir teniendo políticos insensatos. O sea, cualquiera que esté hablando de ello, yo creo que no debe ser vuelto a elegir jamás, ¿no? Y que se vote precisamente a personas que estén luchando por alcanzar esa paz. Pues eso lo primero, por supuesto. Luego que me dices, ¿qué podríamos hacer como ciudadanos? Pues mira, a lo mejor efectivamente, si vemos que ya se avecina la guerra nuclear, pues evidentemente en las grandes poblaciones es muy difícil la supervivencia. Eso yo lo he vivido en las guerras. Tú piensas que inmediatamente quedarías desabastecido, no tendrías de nada. Se vive mucho mejor en pequeñas poblaciones, que tendrías tus animalitos, tu pequeño huerto, y por lo menos para sobrevivir podrías seguir sobreviviendo. Y luego en zonas, a ser posible, de montaña. Esas montañas donde te va a afectar menos, o sea, que te impacte directamente esas ondas expansivas, esas ondas electromagnéticas, radiativas y todo lo demás que generaría, pues evidentemente, de una explosión nuclear a gran escala, ¿no? Pero sobre todo tenemos que prevenirlo, más que buscar
las soluciones una vez que ya se produzca, lo que tenemos que tratar de evitarlo a toda costa, una vez más. Teniendo a políticos sensatos y al cable de estas cosas vamos a darle 2 patadas directamente y desfenestrarle, ¿no? Porque no necesitamos políticos locos en este momento tan delicado de la historia.